oyentes alcemos nuestro canto con viva emoción, y del mundo a la paz ostentemos nuestro invicto glorioso pendón. Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra a morir se lanzó, cuando en bélico reto de muerte sus cadenas de esclavos rompió. Ningún pueblo ser libre merece si es esclavo, indolente y servil. Si en su pecho la llama no crece, que templó el heroísmo viril, más que estrella la indómita y brava, siempre altiva la frente alzará, que si fuere mil veces esclava, otras tantas ser libre sabrá. Que si dolo y ardida expusieron de un intruso señor al desdén. Las carreras Belén campos fueron, que cubiertos de gloria se ven. Que en la cima del heroico baluarte de los libres el verbo encarnó, donde el genio de Sánchez y Duarte a ser libre o morir enseñó. Y si pudo inconsulto caudillo de esas glorias el brillo empañar, de la guerra se vio en Capotillo la bandera de fuego ondear. Y el incendio que atónito deja de Castilla al soberbio león, de las playas gloriosas le aleja, donde flota el cruzado pendón. Compatriotas, mostremos erguida nuestra frente orgullosos de hoy más, que Quisqueya será destruida, pero sierva de nuevo jamás. Que santuario de amor cada pecho, donde la patria se siente vivir, y es su escudo invencible el derecho, y es su lema ser libre o morir. Libertad que aún se yergue serena, la victoria en tu carro triunfal, y el clarín de la guerra aún resuena, pregonando su gloria inmortal. Libertad, que los ecos se agiten mientras llenos de noble ansiedad nuestros campos de gloria repiten. Libertad, libertad, libertad. Bienvenidos mis queridos estudiantes de tercero de secundaria a esta tu clase de Ciencias de la Naturaleza. Yo soy tu maestra Sara Lorenzo, quien te acompaña en este proceso de enseñanza y aprendizaje desde tu hogar y en tu entorno. Sabemos que pronto nos volveremos a juntar, tenemos fe, pero para esto tenemos que llevar ciertas medidas las cuales debemos cumplir a cabalidad. Por ejemplo, observemos un video. Tú lo sabes, y yo también. Gracias al sentido del tacto podemos percibir el tamaño, la forma, la textura,
dureza y la temperatura de los objetos. Y es precisamente cuando hacemos uso de este sentido que llevamos a nuestras manos múltiples virus y bacterias. Pero el problema radica en que puedes llevar estos microorganismos a otras partes de tu cuerpo. Se ha demostrado que nosotros, los seres humanos, nos tocamos la cara de 15 a 23 veces cada hora, lo cual aumenta la probabilidad de que aquellos virus y bacterias hagan contacto con los ojos, con la nariz o la boca, y en algunos casos podrían terminar en nuestro sistema digestivo, causando serias complicaciones de salud. Recomendación: lavarse bien las manos, tantas veces como sea necesario. Tú lo sabes, y yo también. Cuidemos nuestra salud y la de nuestros seres queridos. Aparte del lavado de las manos, recuerda también el uso de tu mascarilla y el distanciamiento físico. Con estas medidas puedes colaborar para preservar tu salud y la de los tuyos. Hola, profesora Sara, ¿cómo está? Muy bien, gracias a Dios. ¿Y tú? ¿Estás lista para iniciar nuestra clase de hoy? Estoy lista. ¡Qué bien! Ve actualizando tu base de datos para que nos des un resumen de todo lo que aprendimos en la clase anterior, donde nos involucramos en el fascinante mundo de la química. ¿Qué aprendimos? Claro, profe. En la clase anterior aprendimos que la química es una de las ramas de las ciencias de la naturaleza que se encarga del estudio de la composición y las propiedades de la materia y de las transformaciones que ésta experimenta. La química se encuentra relacionada al desarrollo cultural de la humanidad y su conocimiento de la naturaleza. Además, aprendimos que al ser una ciencia muy amplia para estudiarla, puede dividirse en diferentes ramas de acuerdo a las sustancias estudiadas o al tipo de estudio que se lleve a cabo. Estas son la química general, la analítica, la descriptiva, que a su vez se clasifica en química orgánica e inorgánica, y por último, la química aplicada, que se subdivide en bioquímica, físico-química, astroquímica y agroquímica. Excelente resumen. Muchísimas gracias, Neurona. Ahora sí, estamos listos para conocer nuestra palabra clave, que en el día de hoy es sustancia. Sustancia. Una sustancia es la parte más esencial de algo, es decir, la materia en su estado más estable, específico e invariable. La química define a las sustancias como aquellos tipos homogéneos de materia, dotados de una composición química definida y fija. Las sustancias están compuestas de moléculas, y estas, a su vez, de átomos, o sea, de partículas unidas químicamente entre sí y de una manera fija y estable. Efectivamente, aunque parezca que las sustancias químicas solamente las podemos encontrar en los laboratorios o en las industrias, en realidad, las sustancias químicas están presentes en todas las actividades cotidianas que realizamos en nuestro día a día. Estas cumplen funciones y satisfacen las necesidades de nuestro diario vivir. Sí, la química está presente en la vida diaria, en nuestra vida cotidiana, desde las sustancias más sencillas hasta las moléculas más complejas de la bioquímica. Básicamente, de eso se trata la clase del día de hoy. Exactamente. En el día de hoy vamos a aprender acerca de la clasificación de la materia, pudiendo diferenciar entre sustancias puras y mezclas. Además, veremos cómo se clasifican dichas mezclas. Eso incluye los métodos de separación de mezclas, más utilizados en la vida cotidiana, en las industrias y laboratorios. Así es. Sabemos que la materia es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio y que tiene masa, por lo cual la materia está presente en todas las actividades y los procesos de nuestro diario vivir.
Si observas la imagen que aparece en tu pantalla, te puedes dar cuenta que la materia se clasifica en sustancias puras y mezclas. Estas sustancias puras, a su vez, se clasifican en elementos químicos y compuestos químicos. Las mezclas, por su lado, pueden ser homogéneas y heterogéneas. Una sustancia pura es aquella materia que está compuesta por un único componente. Esta se presenta en forma homogénea y en ella podemos distinguir una sola fase o elemento. Un elemento químico es aquel tipo de materia que está constituido por átomos de la misma clase. Su composición o su unidad estructural es el átomo y se representan por símbolos químicos, los cuales podemos identificarlos en la tabla periódica de los elementos químicos. Neurona, ¿podrías darnos algunos ejemplos de elementos químicos? Claro, maestra. Hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, calcio, potasio e hierro. Así es. Y los compuestos químicos son aquellas sustancias que están constituidas por dos o más elementos químicos. Y estos se representan a través de fórmulas químicas. Estos elementos químicos tienen una característica y es que no se pueden dividir ni separar por procesos físicos. Únicamente podemos separar los elementos de un compuesto químico a través de procesos químicos. Veamos entonces algunos ejemplos de compuestos químicos. ¿Podrías ayudarnos, Neurona? Claro. Cloruro de sodio o sal común. Carbonato de calcio o piedra caliza. Hidróxido de sodio o lejía. Maestra, aún no tengo muy claro qué es una mezcla. Las mezclas son posibles combinaciones entre diferentes sustancias puras que pueden estar en proporciones variables y su composición puede ser distinta. Si observamos con detenimiento en nuestro entorno, nos podemos dar cuenta que las mezclas predominan en gran cantidad a nuestro alrededor. Por ejemplo, el aire que respiramos es una mezcla de nitrógeno, oxígeno, dióxido de carbono, helio, hidrógeno, entre otros. Además, el agua de mar, el suelo, las pinturas, etc. Las mezclas se pueden dividir o clasificar en homogéneas y heterogéneas, como dijimos al principio. Una mezcla homogénea es aquella en la cual se distingue una sola fase y estas tienen la misma composición. También son denominadas soluciones. Ejemplo de estas, de mezclas homogéneas, son el agua con azúcar, cuando lo mezclamos, y la leche con cocoa. También podemos identificar que las mezclas heterogéneas son aquellas en las cuales podemos distinguir dos o más fases y se caracterizan por tener diferentes propiedades. Ejemplos de mezclas heterogéneas son la arena con agua o el vinagre con aceite. ¿Qué otro ejemplo de mezcla heterogénea tú conoces, Neurona? Un ejemplo muy popular de mezclas heterogéneas son las bebidas gaseosas o los llamados refrescos. En ellos se distinguen claramente dos fases distintas, la líquida y la gaseosa, presente en las burbujas de dióxido de carbono. Efectivamente, los refrescos, como nosotros le llamamos comúnmente, son un ejemplo de mezcla heterogénea. Observa la tabla que aparece en tu pantalla, donde te podrás dar cuenta y comprobar que cualquier estado de agregación de la materia se puede mezclar, uno con otro o el mismo. Por ejemplo, líquido con líquido, un ejemplo de este es el vinagre, donde se mezcla ácido acético con agua. Líquido y sólido, como es el caso de las amalgamas, donde mezclamos mercurio en forma líquida con oro o plata. También se puede mezclar
líquido con gaseoso. Ejemplo, el que Neurona nos acaba de proporcionar, que son las bebidas refrescantes o gaseosas, donde hay una mezcla de dióxido de carbono con un jugo o zumo que sería la parte líquida. Sólido con sólido lo podemos ver en el bronce, que es una aleación entre el cobre y el estaño. Neurona, ¿te gustaría comprobar lo que has aprendido hasta el momento en la clase de hoy? Me parece bien. Veamos. Yo te voy a decir una serie de sustancias y tú vas a identificar si son sustancias puras o mezclas. Perfecto, profesora. La batida de lechosa. Es una mezcla. El hierro. Es una sustancia. El agua. También es una sustancia. Ferroníquel. Es una mezcla. El aire. Mezcla. El azúcar. Es una sustancia. Y en el caso del pan, Identifico que es una mezcla. el diamante. Es una sustancia. Muy bien. ¿Y el perfume? Una mezcla, profesora. Así es. ¿Y el atún en aceite? Definitivamente una mezcla. Muy bien. En el caso del enjuague bucal. Es una mezcla. ¿Y el alcohol? Una sustancia. Muy bien. Por último, la leche con cereal. Es una mezcla. Así es. Ahora podrías clasificar las que son mezclas, de las que ya hemos mencionado, en homogéneas y heterogéneas. Claro, las homogéneas son batida de lechosa, perfume, enjuague bucal, aire, pan y ferroníquel. Muy bien. ¿Y las heterogéneas? Las heterogéneas son cereal con leche y tuna en aceite. Excelente. Muy bien, Neurona. Has aprendido bastante. ¿Tenemos alguna pregunta de las redes sociales? Sí, profesora. Desde Navarrete tenemos a Lía Genao que nos envía lo siguiente. Ella quiere saber si una vez mezcladas las sustancias se pueden volver a separar. Excelente pregunta. Muchísimas gracias, Lía. Sí, la respuesta es definitivamente sí. Existen métodos de separación de mezclas atendiendo a las características de las mismas. Las más utilizadas son los métodos físicos, aquellos que no utilizan ningún catalizador para realizarse. Las más frecuentes son filtración, sedimentación, decantación, pero también existen otras. Y los métodos químicos de separación de mezclas son aquellos que sí utilizan catalizadores. Un catalizador es una sustancia química que es capaz de aumentar o disminuir la velocidad en una reacción química para así poder obtener el resultado que se desea. Vamos a ver algunos ejemplos. Primer ejemplo. Si tenemos una mezcla heterogénea de petróleo y agua, podemos separarlos aprovechando las diferencias de densidad. Como el petróleo es menos denso que el agua, este flota. A este método le llamamos decantación. Ejemplo 2. Lo mismo sucede cuando tenemos arena en agua. Como la arena tiene mayor densidad que le permite precipitar hasta el fondo del recipiente que contenga la mezcla, y se podrá separar del agua por decantación. Ejemplo 3. Cuando las partículas de los sólidos se encuentran suspendidos, es decir, que no se precipitan al fondo del envase debido a su tamaño reducido, debemos emplear un método de separación diferente a la decantación. La filtración nos permite separar esas minúsculas partículas mediante el uso de filtros que impiden el paso de las partículas separándolas de esta manera del producto final. Existe una gran cantidad de filtros en la industria, dependiendo de la naturaleza y del tamaño de las partículas en suspensión. Muy interesante. Recordar que los métodos físicos
son capaces de aprovechar las propiedades de las sustancias para separarlas sin que ocurra ningún cambio en su composición o estructura, como ocurre con los métodos químicos. Maestra Sara, ¿y si queremos separar los componentes de una mezcla homogénea como el vinagre, qué hacemos? Muy buena pregunta. En el caso del vinagre, al igual que el agua de sal, no podemos utilizar los métodos que hemos visto anteriormente. Lo que hacemos es que aprovechamos la diferencia que existe entre el punto de ebullición o la temperatura a la cual hierve esa sustancia del vinagre. ¿Qué hacemos? Que lo ponemos a hervir y con esto aumentamos la temperatura del vinagre, logrando así que el componente que tenga un punto de ebullición más bajo, entonces hierva primero. ¿Qué lograremos con esto? Que se evapore, se convierta en un gas y así se podrá separar del otro componente. ¿Sabían ustedes que en nuestras casas nosotros utilizamos múltiples métodos con los cuales nosotros separamos mezclas? Por ejemplo, al colar un jugo, utilizamos un instrumento que se llama colador, con el cual las partículas de las semillas que ya están licuadas se quedan en el colador y la otra parte del jugo, la que sí vamos a aprovechar, pasa al envase donde lo vamos a ingerir. También, si tamizamos o cernimos una harina, podremos ver que los grumos se quedarán en dicho colador. Si por accidente cae arroz en una harina, podemos hacer lo mismo, porque el arroz no atravesará el colador, sino que se quedará como un filtro. También, quizás recuerdes cuando tus abuelitos colaban el café en un instrumento llamado así mismo colador, donde quedaban las partículas que no íbamos a utilizar en este filtro o colador o tela, y la partícula que sí vamos a utilizar o el líquido quedaba en el envase. Los albañiles también utilizan métodos de separación de mezclas cuando van a preparar la arena de pañete. Ellos necesitan una arena fina, por lo cual utilizan también un filtro. El agua potable que consumimos diariamente en nuestras casas es tratada y filtrada para separar los componentes sólidos y las impurezas que ésta trae. Anteriormente se hacía a través de un filtro en las casas, pero ahora a través del sistema ósmosis la recibimos ya libre de impurezas. Vamos a pasar a nuestra trivia del día de hoy. Me parece fantástico. En nuestra trivia de hoy tienes que clasificar estos dos grupos de palabras, cuál de ellos corresponde a mezclas homogéneas y cuál de ellos corresponde a mezclas heterogéneas. Grupo A. Ensalada de lechuga y tomate. Agua y arena. Piedras y madera. Agua y aceite. Aire y tierra. Sopa con fideos. Agua y parafina. Vinagre y aceite. Agua y piedras. Moro de habichuelas. Grupo B. Bicarbonato de sodio en agua. Jarabe contra la tos. Agua de mar. Café con azúcar. Sangre. Detergente con agua. Jabón de tocador. Mayonesa. Tinte para el cabello. Suelo. Ha sido sencillo de identificar, maestra. El grupo A representa mezclas heterogéneas y el grupo B las mezclas homogéneas. Has aprendido bastante el día de hoy. Compruébalo y por favor, danos un resumen de todo lo que has aprendido. Espere, estoy actualizando mi base de datos. En la clase de hoy aprendimos que las sustancias puras son aquellas que están formadas por un solo componente y se presentan de forma homogénea, es decir, que en ellas solo se distingue una fase o estado de agregación
de la materia. Además, podemos definir una mezcla como una combinación entre sustancias puras en proporciones variables y composiciones distintas. Existen dos tipos de mezclas: homogéneas, que son aquellas donde se distingue una sola fase, y heterogéneas, en las cuales podemos distinguir dos o más fases. Excelente resumen, Neurona. Hemos llegado al final de nuestra clase del día de hoy. Recordarte que puedes visitar el enlace que aparece en tu pantalla para volver a observarla. Además, te puedes acercar o puedes contactar los docentes de tu centro educativo para así aclarar cualquier duda que te haya quedado del desarrollo del tema del día de hoy. En una ocasión, Enrique Rojas, un médico psiquiatra, en una de sus conferencias titulada 7 consejos para ser feliz, expresó lo siguiente, a propósito de mezclas. Él dijo: la felicidad es una mezcla de alegrías y tristezas, de luces y sombras, todo presidido por el amor. Deseando que el Todopoderoso reine en tu vida y en tu corazón y que te conceda una mezcla de amor, paz y de fe, me despido. Hasta la próxima. Que la paix et la grâce du Dieu vivant soient sur vous et votre maison. Que la gracia del Dios vivo sea sobre usted y su casa. Bonjour et bienvenue à tous nos super étudiants. Aujourd'hui, nous allons continuer à apprendre à parler de nos routines quotidiennes en considérant la semaine sainte. Soyez prêts. Je suis Jétro Clément, votre professeur de français. Bienvenue, Newon. Merci, profesor Clément. Y voilà, estimados estudiantes de tercero, sean todos bienvenidos a esta su clase de francés. Hoy vamos a seguir aprendiendo a hablar de nuestras actividades diarias, tomando en cuenta la Semana Santa, las actividades que realizamos o no. ¿Están listos, chicos? Vamos a comenzar, pero hay que lavarse las manos. Tú lo sabes, y yo también. Son muchas las cosas que tocamos cada día que están cargados de microbios y otras microbacterias. Tu teléfono móvil, el dinero, y por consiguiente los monederos, el control remoto de la televisión, el carrito de compras del supermercado, la esponja de lavar los platos, el interruptor de la luz, las llaves del carro, el volante, los puños de la bicicleta, los pasamanos de las escaleras, los paneles de control de los ascensores, espejuelos, llavines o cerraduras, lavadoras, dispensadores de jabón, bolígrafos, las mascotas y muchísimas otras cosas más. Todos contienen un gran número de virus, bacterias, hongos y parásitos. Y entonces, ¿qué puedo hacer? Sencillo, lávate bien las manos por un espacio no menor de 20 segundos y esto puede eliminar alrededor del 90% de microorganismos perjudiciales para la salud. Tú lo sabes y yo también. Cuidemos nuestra salud y la de nuestros seres queridos. Y voilà. El lavado regular de las manos, una rutina favorable para nuestra salud. Lávate las manos. Antérieurement, nous avons appris et parlé des routines quotidiennes et nous avions fait une pause avec la célébration de la francophonie. Nous parlions de la francophonie. Exactement. C'est quoi la francophonie? ¿Recuerdas
algunos países francófonos? Oui, la France, la Belgique, Haití. Exactement. Ah, hay que recordarles que República Dominicana es un país miembro observador de la francofonía y aquí el francés es enseñado como lengua extranjera. Y para ti, ¿por qué es importante aprender el francés? ¿Tienes respuesta? Exactement. Maintenant, qu'est-ce que tu fais durant la journée? ¿Qué haces durante el día? ¿Tes routines sont les mêmes tous les jours? ¿Tus rutinas son las mismas todo el día? ¿Tu te lèves tôt chaque matin? Oui, de lundi à vendredi. Très bien. Du lundi au vendredi, tu te lèves tôt. Très bien. Le week-end, tu prends ton petit déjeuner dans l'après-midi? Non, ça se prend le matin. Exactement. Ça se prend le matin. Très bien. Tu fais du sport ou du vélo avec tes amis dans l'après-midi? Oui, deux fois par semaine. Oh, très bien. 2 fois par semaine. Voilà. Et finalement, tu fais tes devoirs du lundi au vendredi? Oui, presque tous les jours. Presque tous les jours. Formidable. Hein? Et maintenant, nous vous présentons notre mot-clé du jour. Pâques. Nuestra palabra clave de hoy. Pascua. Pâques, c'est sans doute la fête la plus importante du christianisme. C'est la commémoration de la mort et la résurrection de Jésus, notre Sauveur. La Pascua es sin duda la fiesta más importante para el cristianismo. Es la conmemoración de la muerte y resurrección de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Et voilà, esperando que al final de la clase de hoy puedas describir actividades cotidianas, entender, comprender un texto sencillo hablando de actividades que realizamos o no, afirmaciones o negaciones. Vamos a comenzar, pues una vez más solicitamos tu atención. Bien. Ici, nous avons quelques phrases, non? Observe ces phrases. Observa estas oraciones. Numéro 1. Je fais mes devoirs. Yo hago mis tareas. Très bien. Numéro 2. Je regarde la télé. Veo televisión. Numéro 3. Je fais du vélo. Monto bicicleta. Numéro 4. Je ne reste pas chez moi le week-end. No me quedo en casa en el fin de semana. Et finalement, je n'étudie pas le dimanche matin. No estudio el domingo en la mañana. Très bien. Si has observado, tenemos 5 oraciones acá. Bien. Las 3 primeras acá, veamos. Je fais. Aquí tenemos un verbo, el verbo hacer, ¿no? Yo hago, je fais. Bien, mes devoirs. Je regarde, el verbo ver. Je regarde la télé. Pronombre personal, verbo. Je fais du vélo. Je fais quoi? Du vélo. Ici, il y a l'action de faire du vélo, ¿no? Verbo. Aquí tenemos sujeto o pronombre personal y el verbo conjugado. Ahora, cuando llegamos a la oración número 4, je ne reste pas. Aquí hay un ingrediente nuevo o diferente a las oraciones anteriores. Ici, nous avons je ne et plus pas.
Alors, cette phrase est à la forme négative, non? OK? À la forme négative. Bien. Et si vous observez ici, nous avons « je n'étudie pas ». Alors ici, nous avons la même situación. En este caso, quisiera que prestes un poco más de atención. Vamos a ver cómo formar la negación en francés. Venimos con el pronombre personal. Recuerda, los pronombres personales en francés son je, tu, il, elle, on, nous, vous, il, elle, au pluriel. Plus, OK, más, ne, más, verbe, más, pas. Este caso es cuando el verbo comienza con una consonante. Por ejemplo, B, C, D, F, G, H. Por ejemplo, le verbe rester, OK, commence par une consonne. Comienza con consonante. R. Manger, comer. Comienza con M, es una consonante. Y prendre, tomar, coger. Comienza con la P, que es también una consonante. En estos casos venimos con pronombre personal, más ne, más verbo, más pas. Par exemple, je ne reste pas chez moi le week-end. Je ne reste pas. Très bien. Et maintenant, cuando el verbo comienza con una vocal o la letra H muda, cuando no suena, ¿no? En estos casos, venimos con N apostrophe. Alors, nous allons avoir pronom personnel, sujet, más N apostrophe, más verbo, más pas. Es el mismo proceso que el anterior. Lo único que cambia es que cuando el verbo comienza con una vocal, por ejemplo, étudier avec une voyelle, una vocal, aimer, la voyelle A, la vocale A, et habiter avec H muette. Dans ces cas, nous allons venir avec pronom personnel, N apostrophe plus verbe plus pas. Par exemple, je n'étudie pas le dimanche matin. Alors, ça ne veut pas dire que je n'étudie pas le dimanche, non, mais le dimanche matin. Et maintenant, voici maintenant l'itinéraire de Damien pour la Semaine Sainte. Salut, voici mon itinéraire pour la Semaine Sainte. Pour les vacances de Pâques, il n'y a pas de classe à la télévision. Le lundi saint, je vais au magasin. Le mardi saint, je ne vais pas chez ma grand-mère. Le mercredi saint, je fais du sport avec mes amis. Le jeudi saint, je prends le bus pour aller au supermarché. Le vendredi saint, je ne mange pas de viande et je n'écoute pas de musique. Par contre, au déjeuner, je mange du poisson et comme dessert, je prends un bol de habichuelas con dulce. Le samedi saint, je vais à la plage avec ma famille. Et le dimanche de la résurrection, je ne reste pas à la maison. Je vais à l'église. Et maintenant, jetons un coup d'œil sur les activités à réaliser par Damien. Réponds par oui ou non. Numéro 1. Le mercredi saint, Damien va chez sa grand-mère. Non, il fait du sport avec ses amis. Exactement. Il ne va pas chez sa grand-mère. Il fait du sport avec ses amis. Numéro 2. Le lundi saint, il va au magasin. Oui ou non? Oui. Très bien. Très bien. Numéro 3. Le dimanche saint,
ou dimanche de la résurrection, hein, il ne reste pas à la maison. Non, il ne reste pas chez lui. Il va à l'église. Il va à l'église. Très bien. Et numéro 4. Le vendredi saint, il prend un bol de chocolat. Oui ou non? No, il prend un bol de habichuelas con dulce. Exactement. Deliciosa, ¿no? Suena muy rico y uno de los mejores postres de los dominicanos. Formidable, ¿no? Profesor, tenemos algunas interacciones de las redes sociales. Vamos a ver, ¿no? Samira de los Santos, desde el ensanche Osama, pregunta: Profesor Clément, haricot sucré, ¿es habichuela con dulce? Samir, desde Ensanche Osama, bien sûr, habichuelas con dulce, haricot sucré, es una de las posibles interpretaciones o traducciones. Sin embargo, yo, personalmente, prefiero usar la expresión original dominicana. Habichuelas con dulce. Delicioso, ¿eh? Très bien. ¿Nuevo? Nuris Bonel, desde La Romana, nos envía un resumen de su día a día. Vamos a ver, Nuevo. Moi, j'ai fait des activités différentes. Par exemple, le matin, je me réveille, je me douche, je prends mon petit déjeuner et j'étudie aussi. Dans l'après-midi, je fais mes devoirs. Ensuite, je fais du vélo et regarde la télé. Le soir, je lis un livre ou je surfe sur Internet. Voilà. Merci beaucoup, Nuris Bonel. Agradecemos siempre tu sintonía. Ici notre segment à savoir. Voilà, Nuon, merci beaucoup. Notre segment à savoir, a saber sin diccionario. La primera palabra es Internet. 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 Super fácil. Très bien. Numéro 2. Résurrection. Résurrection. Resurrección. Resurrección. Lo que se celebra en Semana Santa. Très bien. Numéro 3. Bol. 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 Tal cual en español. Très bien. Numéro 4. Affirmatif. Affirmatif. Afirmativo. Exactement. Affirmativo. Négatif. Negativo. Exactement. Et ici, nous avions eu notre segment à savoir sans dictionnaire. Internet, résurrection, bol, affirmatif, négatif. Merci. Correcto. Nuestras palabras fueron Internet, resurrección, bol, afirmativo y negativo. Exactement. Et comme tu le sais, la Semaine Sainte, c'est la commémoration de la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus. Vamos a recordar algunos momentos, acontecimientos de suma importancia para el mundo cristiano. Tu attention, por favor. Par exemple, nous avons l'entrée triomphale de Jésus a Jerusalén. Mucha gente que estaban detrás, adelante, que rodeaban a Jesús, gritaban, Hosanna, Hosanna, bendito sea aquel que viene en el nombre del Señor. Pero luego, Jesús fut couronné d'épines. Le colocaron una corona de espina. Según San Juan capítulo 19 del versículo 1 al 3. Et Jésus crucifié, lo crucificaron. Oui, las mismas personas que aclamaban, llegó, pero después fue
crucificado. Hay que entender esta parte sobre la cruz. Antes de la muerte y resurrección de Cristo, la cruz era símbolo de maldición, ¿no? Donde hacían a la gente, los malhechores, ladrón, un secuestrador, un violador, pagar por sus hechos. Símbolo de maldición. Pero después de la muerte de Jesús y su resurrección, la historia cambió como símbolo de amor, donde derramó su sangre por ti, por mí, por amor, para darnos la salvación y la esperanza de la redención. También Jesús enseveli, lo enterraron. Et finalement, Jésus ressuscité. Marc 16, Evangelio según Marcos, capítulo 16, versículo 1. Puedes leerlo. No está en la tumba, sino resucitó. Y un poco luego fue ascendido. La ascensión, subió al cielo. Claro, está ya a la diestra del Padre, intercediendo por ti y por mí. Y ahora te invitamos a reforzar la forma négative. Mets les phrases suivantes à la forme négative. Pon a la forma negativa las siguientes oraciones. Par exemple, je mange du pain, affirmative. Je ne mange pas du pain. Bien, tu es prêt? Voilà. Numéro 1, je vais au magasin. Je ne vais pas au magasin. Très bien. Numéro 2, je fais du sport avec mes amis. Je ne fais pas de sport avec mes amis. Formidable. Numéro 3, je prends le bus pour aller au supermarché. Je ne prends pas le bus pour aller au supermarché. Voilà. Numéro 4, le vendredi saint, je prends un bol de habichuelas con dulce. Le vendredi saint, je ne prends pas un bol de habichuelas con dulce. OK. Numéro 5, je vais à la plage avec ma famille. Je ne vais pas à la plage avec ma famille. Très bien. Je ne vais pas à la plage avec ma famille. Ah, Neuron, tu as déjà un résumé? Bien sûr que oui, professeur Clément. Nous avons appris a parler de routine, tomando en cuenta la Semana Santa, la formación de la negación en francés, como por ejemplo, le vendredi saint, je mange pas de viande. El Viernes Santo, no como carne. También recordamos algunos momentos o acontecimientos muy importantes para el cristianismo. Exactement, Neuron. Merci beaucoup pour cette excellente collaboration. ¿Y tú? ¿Ya has hecho tu resumen? Puedes escribir unas oraciones hablando de actividades que realizas en Semana Santa, sean las que haces o no, afirmativas o negativas, y socializar estas con tu profesor y tus compañeros de clase. Para volver a ver nuestra clase, visita la página que aparece en pantalla. Tu conocimiento en francés puede cambiar tu mundo. Que Dieu te bénisse et te garde. Au revoir, à la prochaine. Au revoir, professeur. Au revoir, bye bye.
Bienvenidos, estudiantes de tercero de secundaria. Un gusto encontrarnos nuevamente en la clase de lengua española. Como ven, seguimos a distancia para preservar la salud, pero estamos conectados para seguir aprendiendo. Neurona, ¿cómo estás? Muy bien, profesora Marilis. ¿Y usted? Muy bien, gracias a Dios. Vamos entonces a prepararnos allá en casa, lavándonos las manos y haciendo lo que siempre hacemos en este momento. Vamos a ver el siguiente mensaje. Tú lo sabes, y yo también. Gracias al sentido del tacto podemos percibir el tamaño, la forma, la textura, dureza y la temperatura de los objetos. Y es precisamente cuando hacemos uso de este sentido que llevamos a nuestras manos múltiples virus y bacterias. Pero el problema radica en que puedes llevar estos microorganismos a otras partes de tu cuerpo. Se ha demostrado que nosotros, los seres humanos, nos tocamos la cara de 15 a 23 veces cada hora, lo cual aumenta la probabilidad de que aquellos virus y bacterias hagan contacto con los ojos, con la nariz o la boca, y en algunos casos podrían terminar en nuestro sistema digestivo, causando serias complicaciones de salud. Recomendación: lavarse bien las manos, tantas veces como sea necesario. Tú lo sabes, y yo también. Cuidemos nuestra salud y la de nuestros seres queridos. Y seguimos en este camino creciendo en el aprendizaje. Ahora es momento de conectar con esa última clase que trabajamos. A ver, Neurona, ¿de qué trató? En la clase pasada aprendimos que la guía turística sirve para informar a un lector sobre un sitio o lugar turístico con el fin de persuadirlo a visitar dicho lugar. Esta usa oraciones exclamativas para resaltar características de lugares del país que pueden resultar de interés y atracción, o para persuadir al lector de que visite el país. En la misma se presenta el uso de oraciones interrogativas para colocarse en el plano del lector y persuadirlo para que visite un determinado lugar del país. Los verbos van a estar siempre en presente del modo indicativo. También usa el tiempo pasado para hacer referencia a su historia. Las palabras más abundantes son nombres o sustantivos, sustantivos abstractos y sustantivos propios y comunes al nombrar monumentos, playas, provincias y lugares turísticos del país. Y por último, la guía turística combina el uso de informaciones gráficas como mapas, gráficos, dibujos, fotografías, para producir un mayor impacto visual y lograr el objetivo. Muy bien, Neurona. Gracias por esa conexión con esa clase anterior. ¿Quieren saber entonces de qué va a tratar esta clase? ¿Sobre qué va a girar? ¿Se están preguntando cuál es la palabra clave? La palabra clave de nuestra clase de hoy es indicar. Indicar. Esta palabra hace alusión a caminar, guiar o mostrar algo mediante una señal o inicio. Es decir, manifestar, expresar o hablar algo. A propósito de esa palabra clave, en esta clase vamos a seguir profundizando sobre esos aspectos relevantes de la creación o elaboración de la guía turística. Aunque hicimos en la clase anterior alusión a este tema, vamos a trabajar los verbos en presente del modo indicativo. ¿Qué te parece, Neurona? Estoy lista. Vamos a comenzar. Bien, y antes de comenzar, ¿para qué crees tú que te sirve esta clase, lo que vas a aprender hoy? Esto nos va a servir para usarlos en la guía turística y otros tipos de texto y dar mayor expresividad a nuestra comunicación. Excelente objetivo, muy bien. Entonces, antes de ver qué es el verbo en modo indicativo, vamos a volver sobre el texto que leímos en la clase anterior. Vamos a ver, hay algo que hay que retomar. Leamos. ¿Quieres viajar a través del tiempo? Fortaleza Osama. Esta fortaleza, que debe su nombre al río Osama, es otro monumento histórico que forma parte de la ciudad colonial.
fue construida por Fray Nicolás de Obando, gobernador de la isla, entre 1502 y 1508, para proteger la ciudad de los ataques de piratas y conquistadores. Fue hecha de piedra y mantiene su aspecto medieval original. Adentro usted puede descubrir misteriosos túneles y calabozos donde los prisioneros, incluyendo a Cristóbal Colón, fueron alguna vez cautivos. Datos útiles. Ubicación: calle Las Damas 1, Santo Domingo. Horario: todos los días de 9 a 5 de la tarde. Ven a conocer este maravilloso lugar. Interesante. Quiero que presten atención a esas palabras que aparecen subrayadas. Vamos a ver otro fragmento de la misma tesitura. Vamos a ver el siguiente texto. El Alcázar de Colón es el edificio virreinal más antiguo de América. Contiene exhibiciones de obras de arte medieval y renacentista, además de otras colecciones históricas. En este palacio podrás ver las habitaciones, el jardín y los patios característicos del período colonial español. Durante el recorrido por este importante sitio patrimonial, aprenderás un poco más sobre la importancia histórica del período colonial. Es un lugar fascinante para cualquier persona, pero especialmente para quienes tienen un especial gusto por la historia. Finalizada esta lectura, ¿pusiste la mirada en estas palabras que estaban subrayadas? Sí, profesora. Son es, aprendes, contiene, puede y mantiene, que según lo que usted nos ha enseñado, estas palabras responden a una categoría gramatical denominada verbo. Correcto. El verbo, esta palabra que indica acción, movimiento, proceso o estado, y que en el caso que estamos citando, que bien dices, Neurona, los verbos aparecen aquí en el tiempo presente del modo indicativo. Estas acciones están expresadas en el momento del habla de esta persona que está articulando o presentando estos monumentos, que en la clase pasada vimos que era la fortaleza Sama, profesora. Muy bien. Y el que leímos ahora, el Alcázar de Colón. Correcto. Decir que el modo indicativo tiene dos tiempos, el simple y el compuesto. El tiempo simple indica una acción expresada con un solo verbo, el verbo que se está conjugando. Por ejemplo, ¿me puedes facilitar, Neurona, uno de esos verbos que estás notando o que notaste en la lectura? Contiene. Muy bien. Contiene exhibiciones de obra de arte medieval, una de las oraciones que se cita en uno de los textos. Cada una de estas formas verbales, cabe destacar que hace alusión a una de las cualidades que se está promoviendo en esa guía turística. Están presentadas todas en el modo simple. No hay modo compuesto. Otros ejemplos. Fue hecha de piedra y mantiene su aspecto medieval original. Adentro usted puede descubrir misteriosos túneles y calabozos. Si te das cuenta, Neurona, cada una de estas formas verbales está expresando una característica de ese lugar promocionado en un tiempo actual. El tiempo verbal es una categoría gramatical que sitúa las acciones o ubica una situación. Las acciones suceden o se desarrollan en un tiempo, ya sea presente, pasado o futuro, o pasado, presente y futuro, no importa. Lo importante es que cada tiempo consta de 6 formas verbales que varían en persona y número. Vamos a ver el siguiente ejemplo del verbo hablar en el presente indicativo. La primera persona, recuerden, la primera persona, yo, conjugando este verbo, yo hablo. Segunda persona, tú hablas. La tercera persona, él o ella habla. Estas personas corresponden al singular. Conjugándolo entonces en el mismo tiempo verbal,
la primera persona del plural que corresponde a nosotros, nosotros hablamos. La segunda persona, ustedes hablan. Y la tercera persona, ellos o ellas hablan. Si notamos, estas conjugaciones no presentan una variación, sino que tienen una conjugación uniforme en este modo indicativo. No sucede así con verbos irregulares. ¿Hay alguna pregunta, Neurona? Marixa Reyes, desde Cabeza de Toro, pregunta, ¿qué es un verbo irregular? Gracias, Marixa, por esa pregunta. ¿Qué es un verbo irregular? Al contrario del verbo regular, el irregular lo que hace es poseer una conjugación muy particular según el tiempo o el modo que se está conjugando, es decir, que presenta variaciones en sus desinencias o morfemas finales. Por ejemplo, verbo irregular, decir. Yo digo, tú dices, ellos dirán. Hay muchas variaciones cuando conjugamos este verbo en los tres tiempos. ¿Alguna otra pregunta? José Germán, desde Guayubincito, nos envía la siguiente pregunta. ¿Qué es una desinencia? Gracias, José, por tu pregunta muy interesante. Una desinencia es el morfema final o esa parte final de la palabra que añade alguna información gramatical como el género, el número o el tiempo. Por ejemplo, estamos hablando del verbo hablar. La desinencia es esta última parte. ¿Cuándo me va a añadir información? Cuando empiezo a conjugarlo, si lo conjugo en su forma simple, primera persona del pasado o pretérito, hablé. Si me voy al futuro, hablaré. Si voy a hablar de la segunda persona, en el presente, hablas. Si notas, la primera parte en cada palabra no varía. Esto es lo que se llama lexema o raíz. La desinencia es todo lo demás. Todo lo demás que me está añadiendo información del tiempo en el que estoy hablando o de la persona a la que estoy citando o el número, singular o plural. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta, Neurona? No, profesora. Lexema, raíz. Morfema, final. Para continuar con el desarrollo de nuestro tema, uso del presente indicativo, del verbo en el presente indicativo, podemos decir que este tiempo verbal y en este modo sirve para expresar hechos y condiciones permanentes. Por ejemplo, el cielo es azul. La forma verbal está indicando una condición que es permanente, siempre ha sido así, no hay variación. Es un lugar maravilloso, haciendo referencia a este texto, a este Alcázar de Colón, cuando teníamos esta primera lectura. Es un lugar maravilloso. Asimismo, el uso del presente indicativo también puede referir acciones rutinarias. Cada año recorre el Alcázar de Colón. Cada año recorre, es el verbo, la palabra que nos está indicando en el presente, pero que esta es una acción que es muy habitual. También se llama presente con un valor habitual. Asimismo, sirve para indicar el tiempo que lleva sucediendo una acción. Desde hace 5 años, juego béisbol. Desde hace 1 año, practico tenis. El verbo juega está expresado en forma simple y en el tiempo presente. Juega béisbol cada invierno. Sirve también para indicar acciones futuras. Escuchen bien. Indicar acciones futuras,
pero que están acompañadas por un marcador temporal. Por ejemplo, el próximo domingo es algo que no ha sucedido. La palabra próximo está indicando que no ha sucedido, pero que va a ocurrir. El próximo domingo, su amigo Diego participa. Aquí está el marcador temporal. El próximo domingo es una acción futura, marcada por este verbo en tiempo presente. Participa en la excursión a la Fortaleza Osama. Marcador temporal, es bueno que lo tomen en cuenta y que puedan distinguir que aunque está indicando una acción futura, el verbo participa, que es el verbo pleno que está conjugándose en esta oración, está expresado en presente del modo indicativo, ese modo que expresa una acción que se está realizando, que es concreta y que yo puedo pues dar información acabada sobre ella. ¿Hay alguna pregunta, Neurona? No, profesora, no tenemos nada. Bien, entonces vamos a seguir viendo en cuanto a la conjugación. Vamos a ver el siguiente cuadro. En este podemos notar que la terminación del infinitivo en sus tres conjugaciones, ar, ir, se ha eliminado y se añaden ahora las correspondientes variaciones o terminaciones, como vemos en la tabla. Para el verbo hablar, con su terminación ar, perteneciente a la primera conjugación, yo, la primera persona, hablo, o esa terminación, tú hablas, la terminación as, has, él habla, terminación a, nosotros hablamos, ustedes hablan, ellos hablan. En cuanto a los verbos con terminación segunda conjugación, tenemos el ejemplo, aprender, yo aprendo, tú aprendes, él aprende, nosotros aprendemos, ustedes aprenden, ellos aprenden. La tercera conjugación, tenemos el verbo vivir, yo vivo, tú vives, él vive, nosotros vivimos, ustedes viven y ellos o ellas viven. En cuanto a los verbos irregulares, los cuales son muy utilizados, en ese presente, en ese modo indicativo, hay muchas variaciones. Por ejemplo, en los verbos acabados en o ir, cambia la última consonante en la primera persona del singular. Ejemplo de este cambio de consonante en la primera persona del singular, donde la C se convierte en Z. Ejemplo, mecer. Conjugación, la primera persona, meso, donde la G se convierte en J. Coger, cojo. Gu, que se convierte en una G. Distinguir, conjugación, distingo. Q, que se convierte en C. Delinquir, delinco. Asimismo, los verbos acabados en ducir y en una vocal más ser, se le añade una Z antes de la C en la primera persona del singular, excepto en los verbos hacer, mecer y coser. Ejemplo, traducir, traduzco, conocer, conozco. Muy bien. También existen los verbos acabados en yar o war, y estos se deben escribir con tilde las letras I, U en singular y la tercera persona del plural. Muy bien, ejemplo de esto, déjenme mostrarles.
espiar, espío, dijiste que deben escribirse, que deben llevar tilde, ¿cierto? Así es, Espío. profesora. Muy bien. Espías. Uar, el otro verbo. Actuar. Primera persona. Actúo. Actúas. Bien. ¿Cuál otro ejemplo tenemos? Los verbos acabados en huir, que se añade una Y antes de las terminaciones, que no comienzan por la I. Correcto. Ejemplo de eso, el verbo sustituir. Sustituyes, sustituyo, sustituyen. Bien. ¿Alguna duda, Neurona? No, profesora, no tengo ninguna duda. Llegó el momento de la trivia, Neurona. ¿Lista? Estoy lista. Bien. Ella es como sigue. Te propongo un ejercicio donde dentro de cada oración aparece un verbo en infinitivo, el cual debes conjugar en tiempo presente del modo indicativo. Me parece excelente, profesora. Hoy, Luis y María comer con nosotros. Hoy Luis y María comen con nosotros. Correcto. Verbo sacudir, primera persona del singular, el mantel. Yo sacudo el mantel. Bien. Verbo patinar, primera persona del plural, en el parque. Nosotros patinamos en el parque. Muy bien. Estos niños toser continuamente. Estos niños tosen continuamente. Muy bien. Mañana, verbo venir, primera persona del singular, a buscarte. Mañana vengo a buscarte. Bien. Verbo tener, primera persona del singular, que hacer la campaña. Tengo que hacer la campaña. Verbo conducir, primera persona, estupendamente. Yo conduzco estupendamente. Y por último, dirigir, primera persona, la orquesta. Yo dirijo la orquesta. Excelente, Neurona. Muy bien, te felicito. Todas acertadas. Vamos a poner a prueba ahora tu memoria con el resumen de la clase. ¿Qué te parece? Perfecto. Tengo mis datos recopilados, maestra. Hoy pudimos aprender qué es un tiempo verbal, que es la categoría gramatical que ubica la realización de una acción o sitúa un estado. Una acción puede situarse en tiempo presente, pasado o futuro. Cada tiempo verbal consta de 6 formas que varían en número y persona. El presente del indicativo se utiliza para expresar hechos y condiciones permanentes. Se emplea para referirnos a acciones que se repiten antes y después del momento en el que hablamos, es decir, rutinas. El tiempo que lleva sucediendo una acción y acciones futuras acompañadas de marcador temporal. Muy bien, Neurona. Excelente recorrido por la clase. Hemos llegado al final de la misma y como siempre quiero invitarlos a que si tienen alguna duda o necesitan verla otra vez, visiten la página que ven en pantalla. Realicen las actividades que están pautadas en su cuadernillo y pónganse en contacto con su profesor, guía que está en la escuela para seguir profundizando y complementando con otras actividades. Hace algunos años, en 1985 exactamente, el escritor colombiano Gabriel García Márquez publicó una novela exquisita. En ella el escritor recrea el amor que sintió Florentino Ariza por Fermina Daza, un amor que duró toda la vida, más allá del desprecio y más allá de un tiempo transcurrido y de las relaciones que tuvo con otras personas. Un amor no correspondido, considerado uno de los amores más dolorosos.
El amor en tiempos de cólera. En una de las noches dolorosas y de insomnio de este personaje, su madre le aconseja lo siguiente: aprovecha ahora que estás joven para sufrir todo lo que quieras, pues estas cosas no duran toda la vida. Y hablando de la hora, del presente, es bueno que notemos que el ayer es historia, de la que podemos aprender, claro está. El futuro es una incógnita que nos debe inspirar a buscar, a conocer, pero el ahora, el presente, es todo lo que tenemos. Es un regalo que Dios nos brinda y que debemos aprovechar y vivir con plena conciencia. Ahora es el momento de crecer, de buscar, de levantarnos si es que hemos caído. Recuerda, la vida nos lleva por etapas, que hay cosas que no van a durar todo el tiempo. Los años pasan. Aprovecha, ahora es tu tiempo. No pierdas tu presente. Hasta la próxima y que sean felices.